Arturo, Francisca, Loreto. 9. ¿Sí? Ya. Yo creo que sí estamos con el forma. Ya, vamos a esperar que nos den el pase para transmitir y comenzamos con la segunda parte de la presentación. Ya, muy buenos días. Reanudamos la sesión número 12 de la Comisión Transitoria de Ética, donde nos encontramos recibiendo audiencias desde organizaciones y ciudadanos y ciudadanas. Es el momento ahora de recibir a Vicente Correa de Podcast Cabildo Constituyente. Muy bienvenido a esta sesión. Tiene 15 minutos, ¿se encuentra en línea? Sí, ¿me confirman si se escucha, Vicente. por favor? Sí, perfecto. Bienvenido, Vicente. Tiene 15 Muchas gracias. minutos para presentar, luego 5 minutos para preguntas de las y los constituyentes, que serán respondidas de forma integrada. Muchas gracias. Adelante. Perfecto. Bueno, un cordial saludo a todas las personas presentes en esta reunión. Mi nombre es Vicente Correa. En esta oportunidad vengo en representación de un proyecto de comunicación que tenemos junto a mi compañera Kiara Ruiz, quien nos acompaña también en esta reunión, llamado Aporte Ciudadano Podcast, que en el fondo lo que pretende es, ojalá, el día de mañana poder entrevistarnos con constituyentes y poder hacerlos opinar y también deliberar de distintos temas que van a ser relevantes para la construcción de la futura Constitución de Chile. Y en función de aquello también dar las gracias por abrir este tipo de espacio en el cual podamos proponer estas mismas alternativas, estas mismas propuestas, bajadas de información en la cual podamos ver cómo finalmente se relacionan las personas que componen hoy en día uno de los organismos, sino el organismo que hay más representativo de lo que es realmente la sociedad chilena. Yo soy profesor de debate, argumentación y pensamiento crítico, me gusta la docencia, desde las movilizaciones estudiantiles del año 2011 me interesa que la calidad de la educación mejore. Creo que es una problemática transversal a todas las problemáticas que hoy en día podamos reconocer en nuestra sociedad, y en este sentido esta propuesta que les vamos a explicar de los atributos protegidos nace de distintas experiencias que al menos yo he tenido en espacios de discusión, específicamente en torneos de debate y en instancias en las cuales pareciera ser relevante tener que normar la forma en que nos relacionamos y cuáles son los límites a derechos que pareciera ser que hay personas que consideran que son absolutos, como la libertad de expresión, pero nosotros consideramos que no es un derecho absoluto, sino que precisamente hay que delimitarlo, y para eso tenemos que ceñirnos a cuáles han sido los límites que se han establecido, y no quiero sonar muy jurídico, por muy estudiante de derecho que sea, pero muchas veces hay que abordarlo desde un punto de vista normativo, y en caso de que esa normativa se pase a llevar, también tenemos que discutir eventualmente cuáles son las sanciones por pasar a llevar, en este caso, los límites que se consideran razonables. Tengo la posibilidad de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Voy a compartirles entonces, ¿me confirman si se ve esta presentación? Se ve perfecto, sí. Se ve. Dale. Ya, perfecto. Bueno, les hablaba de atributos protegidos. Antes de entrar a definir a qué nos referimos con atributos protegidos, me gustaría ceñirme a cuáles son las fuentes, de dónde sacamos esta idea. Esto no es un invento nuestro, sino que en el fondo hay mucha información disponible respecto a cómo esto se ha delimitado tanto a nivel nacional como internacional. A lo primero que me gustaría ceñirme, como les decía, en este tipo de espacios en los que he participado en torneos de debate, tanto escolares como universitarios, existen comités de equidad, que en el fondo tienen esta misión de generar espacios seguros de discusión, sobre todo cuando vemos que se llevan a cabo debates donde muchas veces, cuando nos toca defender una postura que quizás no es la propia, nos damos cuenta que a veces lo fácil es acudir a argumentos cliché, argumentos que estén en la palestra pública, y eso a veces puede generar distintos roces, distintas susceptibilidades que se pueden herir, y en este caso los comités de equidad han levantado lo que es
estos atributos protegidos que en el fondo son una serie de categorías que son inherentes a las personas, de las cuales no se les puede discriminar arbitrariamente basándose en estas características. En Chile tenemos leyes como la ley 20.609, la llamada ley Zamudio, que precisamente hace esta bajada de el derecho humano internacional a la no discriminación en el fondo, estableciendo estas categorías bajo las cuales no se pueden fundar las discriminaciones. Y también creo importante ceñirnos a lo que son los tratados internacionales y cómo hacen referencia a este tipo de tratamiento. Sin más, me gustaría mencionar, por ejemplo, el cuadernillo número 14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a igualdad y no discriminación, donde hace referencia a estas categorías protegidas y también a la denominación que se le ha dado respecto a estas categorías sospechosas, como también se les puede llamar en nuestro ordenamiento jurídico, y también ceñirnos a otros instrumentos internacionales como podría ser, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, que también ha avanzado bastante en este tipo de regulaciones. Ahora, pasando ya desde las fuentes, perdón, a las categorías propiamente tal que consideramos relevante que existan en la Comisión de Ética, sobre todo de la Convención Constitucional, estas se basan finalmente en lo que tiene que ver en discriminaciones basadas en función del sexo, la identidad o expresión de género, la orientación sexual, el color de piel, la ascendencia, la ciudad de procedencia, sobre todo en un contexto donde se está empujando a la descentralización. No es la idea que se estén discriminando a las personas porque no vengan de la región metropolitana, por ejemplo. El origen étnico o etno-religioso, ya tenemos varias experiencias en lo que llevamos de discusión constitucional respecto a este caso. Afiliaciones políticas, acá también es relevante no hacer afirmaciones, no categorizar en este caso o generar discriminaciones finalmente por las afiliaciones políticas que haya. Más adelante vamos a hablar de eso. También la cosmovisión y las ideologías que se puedan tener, siempre y cuando entendiendo que hay un marco en el cual uno puede expresar estas mismas ideologías. O sea, acá no se va a estar persiguiendo a nadie porque tenga determinado pensamiento, más se van a tomar medidas concretas respecto a que mediante la cual, en este caso, las personas cuando expresen esta ideología pasen a llevar a otras personas. Así que en este caso en ninguna situación se estaría como buscando censurar a nadie, censurar ninguna ideología, ni mucho menos, sino que buscar que se genere este espacio protegido. Lo mismo que les señalaba, acá no se pretende en ningún caso sancionar a las personas ni criticarlas por su forma de pensar, sino que de la forma en la cual expresan estos pensamientos, y sobre todo tener en cuenta que esto se trate de hechos públicos y notorios. Esto quiere decir que ya sean personas que a través de su uso de la palabra generen este tipo de discriminaciones basados en estos atributos protegidos, o a través de medios que estén destinados a que todas las personas puedan informar al respecto, como lo puede ser, por ejemplo, plataformas como Twitter. O sea, nosotros consideramos que es tan grave que se haga el uso de la palabra y la convención para generar una discriminación de este tipo, como también estar generando estos tweets incendiarios que en el fondo lo único que buscan es entorpecer finalmente el proceso constituyente. Por lo tanto, yendo de lleno a la propuesta propiamente tal y bajando esta información, se ha utilizado este tipo de protocolos en distintas organizaciones de la sociedad civil, estableciendo la clásica categorización entre una falta leve, grave y gravísima. Acá, idealmente, debiese la Comisión de Ética establecer este marco normativo respecto a cuándo estaríamos hablando de una falta leve. Nosotros solamente proponemos que pueda ser, por ejemplo, en caso de una ofensa indirecta, cuando se haga referencia a un grupo en particular dentro de las categorías protegidas, pero que no sea directamente la ofensa. Ya se pone más grave cuando efectivamente acá se dice con nombre y apellido una persona y que más encima se le está discriminando por pertenecer a determinado grupo, etcétera, etcétera. Y ya lo gravísimo, que incluso ni siquiera se me dimensiona cuál podría ser la sanción, pero ya iba a depender de Comisión de Ética y de la forma en que se regule la Convención Constituyente. Pero lo que sí sería interesante tener en consideración, por ejemplo, es que ante una reiteración consecutiva se suba un nivel de la ofensa. O sea, si una persona va a estar haciendo ofensas leves todos los días, la idea es que ese registro de ofensas que se hayan hecho le generen que el día de mañana sea considerado como una falta grave y ya podamos hablar de las sanciones.
No vengo acá a ofrecer que esto sea un espacio punitivo donde se esté coartando a nada, sino que solamente esto va en función de proteger la discusión constitucional. Así que en ese sentido, proponemos que ante una falta leve existe una amonestación verbal pública por parte de la Comisión de Ética, en este caso respecto al responsable, a la responsable de emitir opiniones, emitir juicios basados en discriminaciones que pasen a llevar estos atributos protegidos. En el caso de falta grave, y acá esto quizás es innovador, quizás genere mucha polémica y todo el tema, pero al menos nosotros lo consideramos totalmente razonable y lo queremos argumentar, es que en el caso de una falta grave, exista una disminución en el tiempo de participación de convencionales. Es decir, usted tiene un tiempo disponible al día, si es que usted lleva a cabo una falta grave, usted va a tener menos de ese tiempo para poder exponer cuando ya estemos en las conversaciones importantes para la convención y para la construcción de la Constitución. Así que, idealmente, generar el desincentivo a estar haciendo estas declaraciones incendiarias o que ataquen finalmente a las personas a sus atributos protegidos, señalándoles o que sepan que van a tener, se van a exponer a que se les reste de su tiempo para poder intervenir en las distintas sesiones de la Convención Constituyente. Y bueno, en el caso de una falta gravísima, ya no sería disminución en el tiempo diario, sino que sería disminución en el tiempo semanal de las intervenciones que puedan tener los y las distintas constituyentes que incurran en estas faltas. Ahora, yéndonos a la discusión de fondo, yo creo que van a haber preguntas, sobre todo en las personas que están presentes en esta reunión, respecto a la libertad de expresión. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Nosotros consideramos que la libertad de expresión precisamente tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Los derechos humanos. Nosotros no podemos pensar de que podemos relativizar, por ejemplo, que las personas tienen una dignidad intrínseca. Los derechos humanos surgen de la naturaleza humana, no surgen porque los reconozca la Convención Constituyente, porque lo reconozca la Constitución, porque lo reconozca los Estados, son parte de nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, consideramos que la protección que deben tener los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana pueden perfectamente limitar la libertad de expresión. Hay bastante jurisprudencia al respecto, tanto de cortes nacionales como internacionales, que hacen referencia a que la libertad de expresión finalmente no es un derecho absoluto, y sobre todo en este caso cuando vemos que puedan haber ciertas problemáticas al pasar a llevar los atributos protegidos, con mayor razón consideramos razonable que en esos casos sí se cuarte la libertad de expresión, precisamente para proteger el proceso constituyente que el día de mañana va a desencadenar en una nueva constitución para Chile. ¿Qué problemáticas podría haber dentro de la implementación de este tipo de propuestas que en este caso estamos señalando? ¿Qué pasa si es que la comisión o alguien de la comisión le toca juzgar, le toca determinar la culpabilidad de alguien cuando es parte de este conflicto? O, por otra parte, ¿qué pasa cuando una persona que incurrió en una falta o que está siendo denunciada de una falta a estos atributos protegidos termina teniendo que determinar su propia culpabilidad o su propia inocencia? Aquí obviamente se estaría yendo en contra de un principio básico del derecho, que es que uno no puede ser juez y parte. Por lo tanto, en ese caso, la persona responsable, acusado, la persona que acusa en este caso, quedaría relegada, no podría ser parte de la deliberación y de la discusión respecto a la culpabilidad o la no culpabilidad de la persona denunciada y a las sanciones que ameritaría, precisamente por estos temas de conflicto de interés que se pretenden evitar, y sobre todo en una comisión de ética debiese ser evitado. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que defendemos? Defendemos que se protejan ciertos atributos que son parte de la identidad de las personas, que fue mencionado y fue señalado anteriormente, y buscamos que existan mecanismos precisamente para proteger aquello. ¿Por qué consideramos que es necesario implementar? Bueno, en estas semanas... Sí, dígame. Estimado, le quedan 3 minutos de intervención. Sí, voy claro con el tiempo. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué consideramos necesario implementar este mecanismo? Porque tenemos la experiencia en lo que ya llevamos de discusión constitucional de casos donde precisamente se ha discriminado a constituyentes por estos atributos protegidos. Tenemos el caso de la presidenta de la Convención Constitucional, que fue, en este caso, emplazada por
por su identidad finalmente, su forma de expresarse en base a su lengua originaria. Y también tenemos otros casos de constituyentes como Baradit, por ejemplo, que señalaron que pareciera ser razonable que hayan personas que reciban violencia por representar determinada ideología política. Acá no quiero señalar que esto solamente es para determinado grupo político que hay que proteger y me da lo mismo el otro. Acá tenemos casos donde hay que defender y hay que proteger estos atributos protegidos y que no sean razón de discriminación. Por lo tanto, ¿por qué consideramos que sí funcionaría? Esta pregunta es importante. No consideramos que necesariamente funcione, que haya una convivencia excelente y que nos queramos mucho, o sea, nos queramos mucho entre constituyentes, independiente de la ideología. Eso ya sería como una utopía, creo yo, pero sí podemos considerar y podemos ofrecer mecanismos que permitan que sí funcione la discusión constitucional y que no se esté trabando cada vez que haya una persona, en este caso, que incurra en este tipo de faltas. Quisiera finalmente agradecer a todas las personas que fueron parte de la construcción de los fundamentos que hemos dado a través de esta exposición. Nosotros participamos en el primer Cabildo por la Infancia y la Adolescencia, llevado a cabo en el ex Congreso Nacional el año 2019, post estallido social, donde contamos con la participación de muchas organizaciones que, bueno, aquí estoy haciendo zoom, acá pueden ver las organizaciones que participaron, las personas que fuimos, y eso, quisiera agradecer también a Kiara Ruiz por ayudarme a construir esta exposición, y si es que no se me queda nada en el tintero, quisiera preguntarle a ella si es que tiene algo más que decir dentro de este minuto que queda de intervención. Muchas gracias. No, completito. Más que nada como agradecer por el aporte, o sea, por el espacio que nos entregas para hacer un aporte igual a este proceso constituyente que es súper importante, y ampliar también el nivel de democracia que tiene, porque si bien ya los elegimos, también hay como que seguir este proceso democrático en donde podemos como alzar nuestra voz en este sentido, y esperando que ojalá les sirva y que puedan utilizar como esta sistematización que hicimos al respecto. Así que eso, muchas gracias. Gracias por la intervención. Viene una etapa de 2 preguntas o reflexión por parte de alguno de les constituyentes en un lapso de 5 minutos integrado para que puedan responder. ¿Alguien levantó la mano? Sí. ¿Quién es? Perdón. Constituyente Bernardo de la Maza, por favor. Perdón, estaba habilitando el micrófono. Muchas gracias. Vicente y Kiara, muchas gracias por la intervención. Me ha parecido fantástica, con muchas ideas, muchas opiniones interesantes para tomar en cuenta. Y gracias por el cabildo que mantuvieron ahí en las salas donde estamos reunidos ahora. Quisiera señalar, preguntarte sobre un punto concreto, Vicente. Nosotros tenemos un problema con el tema de las sanciones, porque no hemos descubierto aún la forma de sancionar efectivamente a violaciones de las normas éticas que se impongan, ¿no? Tú planteas algo que yo no sé si es idea de ustedes o lo has leído en alguna parte, un poco de dónde sale la idea esta de que ante una falta grave hay una disminución de un tiempo diario de la intervención, y ante una falta gravísima una disminución de un tiempo semanal de las intervenciones. Me gustaría conocer un poco de dónde sacas eso y si es una idea de ustedes o si tienen algún antecedente, por ejemplo, de algún código ético europeo o algo que señale esta sanción específica, que me parece que es muy interesante analizarla. Gracias. Gracias. Constituyente Benito Baranda. Perdón, Marco, parece que Francisca tenía levantada la mano primero y yo... No lo vi. Francisca Arauna, sí. Constituyente Francisca Arauna. No, Benito, ¿sí? Nomás, sí, no era... Ya. Gracias, Francisca. Muchas gracias, Vicente y Kiara, y gracias por el trabajo que realizan. Muchas gracias por el esfuerzo que realizan allí. Era una consulta, tenía 2 consultas, una la que dijo Bernardo, ¿no es cierto?, para que nos ilustren un poco más el tema de las sanciones o de medidas disciplinarias, pero el segundo estaba vinculado a qué sanciones se la dan los mismos pares, no se la dan los mismos pares, que profundicen también en esa parte, ya de lo que ustedes han visto o han podido estudiar, o que en el mismo trabajo tuyo, Vicente, cómo se van dando esas sanciones, ya que nos ilustre un poco cómo resulta bien. Lo que queremos es que esto resulte bien, pues. Y muchas gracias. Sigan acompañándonos. Tiempo de respuesta, por favor. Muchas gracias. Se sigue escuchando bien, ¿verdad?
Sí, Perfecto. perfecto. Sí, ya. Miren, respecto a la sanción de la disminución del tiempo, miren, sinceramente de todas las fuentes que nosotros revisamos para ver cómo se llevaban a cabo este tipo de atributos protegidos y cómo se llevan a cabo normativamente, eh, nos dimos cuenta que están centrados más en cómo los espacios que en este caso buscan ser protegidos se hacen cargo de resolver y de visibilizar que esto primero es un problema. Partamos de la base de que una persona, por ejemplo, que hace una afirmación que pasa a llevar un atributo protegido, es una persona que no lo reconoce como tal, que considera que es parte de su libertad de expresión, en este caso, estar discriminando a una persona por las razones previamente expuestas. Por lo tanto, claramente, en este caso, independiente de la sanción que haya, va a haber resistencia, va a haber problema. Por lo tanto, en este caso, la idea surgió de Kiara junto a mí, en el sentido de decir cómo logramos que, independiente de que la persona reconozca o no reconozca su culpabilidad, o reconozca o no reconozca los atributos protegidos, exista un mecanismo para que efectivamente se puedan disminuir los efectos que esto genera, porque nos parece totalmente lamentable que hoy en día se entorpezca el trabajo de la Convención Constituyente porque haya que estar haciendo emplazamientos políticos y discusión toda la semana respecto a la afirmación que hizo una persona negacionista o de la información que no criticó la violencia de otra persona y todo, porque el día de mañana vamos a tener que discutir cosas de lo que va a haber en la Constitución. La idea es que existan mecanismos para que eso se evite. Lo de disminución del tiempo nos parece como la medida de sanción más razonable para una persona que primero sepa cuáles son estos atributos protegidos y después de saberlos, ya si es que llega a incurrir nuevamente en aquellas conductas, vaya a ser sancionado. En otras palabras, como coloquialmente se dice, ante el aviso no hay engaño. Así que nunca estoy proponiendo que se vaya a sancionar a las personas previo a que se establezca eventualmente estas categorías protegidas, sino que posterior a aquello, porque bueno, finalmente no se puede sancionar a una persona por cometer un acto que en este caso no estaba prohibido, y ustedes están recién construyendo lo que viene siendo la forma en las cuales se regulan, así que al menos a mí no me parece escandaloso, no me parece chavista, ni mucho menos estar proponiendo acá que se le quite tiempo a las personas que ofendan a otras personas por razones que en este caso no son permitibles que se estén ofendiendo a las personas, así de simple. Muchas gracias. Gracias por Vicente, concluyó, ¿cierto? Sí, eso por parte Sí. de las preguntas. La segunda pregunta, sí, si me la podrían señalar, o si es que quedó respondida. No, lo que yo respondía, Vicente, era sobre los mismos pares, que si tú generas, no sé, tu comité de ética que va a sancionar, ¿cuál es la experiencia que tú has tenido en el trabajo que tú realizas, lo que has visto como práctica, que ves que funciona bien? Claro, ahí tiene relevancia lo que tiene que ver con la justicia comunitaria, el tratamiento comunitario, porque no se busca que la sanción sea lo primero, se busca primero que se visibilice, en este caso, por parte de los pares que tienen cierta función, que se les encomendó, en este caso, ser parte de la comisión de ética, de tener una conversación inicialmente con la persona, oye, ¿sabes qué? Tu afirmación fue ofensiva por estos motivos, no porque lo crea yo, no porque lo diga yo, sino que porque son categorías que a nivel internacional son consideradas como importantes que no se pasen a llevar. En segundo lugar, si la persona persiste, si la persona en este caso sigue entorpeciendo el funcionamiento de la convención, ya este mismo grupo debiera sancionarlo, pero lo importante aquí es que la persona afectada o el posible acusado de llevar a cabo una agresión no sean quienes tengan que determinar su propia culpabilidad o no. Acá entendemos que personas pares que no hayan sido parte del conflicto en este caso, sí estarían en condiciones, sobre todo si pertenecen a la Comisión de Ética, nutriéndose de todas estas intervenciones de la sociedad civil, con su trabajo de investigación, creo que tienen toda la aptitud y la legitimación social para que puedan deliberar cuando uno de sus pares incurre en estas conductas o no. Eso. Muchas gracias. Gracias, Vicente, gracias, Kiara. Agradecemos la exposición y continuamos con la siguiente. Me sumo